Pues hoy vamos a empezar una nueva serie sobre el libro de los Gálatas. Si eres nuevo aquí en Vertical, nosotros enseñamos usando series. O sea, generalmente agrupamos algunos domingos, a veces una serie de 3 o 4 o 5 domingos. En este caso van a ser 6 domingos, porque de hecho en Gálatas hay 6 capítulos. Entonces puedes ir cada semana preparándote para el mensaje del domingo. Además de las series que hacemos sobre ciertos temas, nos gusta de vez en cuando durante el año hacer series sobre libros de la Biblia, donde profundizamos en un libro capítulo por capítulo y aprendemos y extraemos verdades y principios de la palabra de Dios. Así que el libro de Gálatas, así como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, es un libro que nos ayuda a poner un fundamento, nos ayuda a mantenernos firmes y sólidos en cuanto a nuestra vida cristiana. Ahora, a ver, los que nos conocen un poquito de Biblia, ¿quién es la persona que escribió varias de las epístolas y cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Pablo, el apóstol Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, decimos apóstol específicamente porque apóstol quiere decir que Pablo no era el pastor de una sola iglesia, sino que él era un plantador de iglesias. Él iba sembrando y plantando y levantando nuevos ministerios y nuevas iglesias donde Dios le enviaba. El llamado de Pablo específicamente era plantar o sembrar o iniciar iglesias nuevas fuera de Israel. De hecho, parte del llamado de Pablo era llevar el evangelio y iniciar iglesias en lugares donde estaba alcanzando a personas gentiles. ¿Alguien sabe lo que significa gentil? Los gentiles eran personas que no eran de descendencia judía. O sea, el llamado de Pablo fue iniciar y plantar nuevas iglesias, específicamente alcanzando personas gentiles. Yo soy gentil. Si tú no vienes de descendencia, de nacimiento, de familia judía, pues tú eres gentil. Lo tremendo del evangelio es que es para todos, es para los judíos y los gentiles, sabiendo que el Mesías vino a través del pueblo de Israel, pero Dios quería que el mensaje se extendiera y llegara a todos. La mayor parte de lo que Pablo impactó con estas iglesias es lo que hoy en día se conoce como Turquía, la parte norte y un poquito al oeste de Israel. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Cuando Dios le enviaba o le mandaba, él iba a una de estas ciudades, iniciaba una iglesia, a veces varias iglesias en la ciudad que iba. Lo que tenía que hacer era levantar a un líder o un pastor y un equipo de liderazgo para poder delegar y empoderarles para mantener la obra, mientras él, ya después de dejarlos firmes con un buen fundamento, se iba a la próxima ciudad, al próximo lugar donde el Espíritu Santo de Dios lo llevaba y lo guiaba. Ahora, lo interesante es que vemos que Pablo siembra una iglesia, empieza una iglesia, se mueve a otra ciudad, pero para poder mantenerse en contacto, porque fíjate que cuando Pablo se iba, siempre sucedían cosas, surgían circunstancias o situaciones, y muchas veces entre los mensajeros que estaban entre Pablo y las iglesias, mandaban mensajes, ¿verdad? Y los mensajes eran: Pablo, estamos enfrentando esta situación, o Pablo se enteraba con los mensajeros: mira lo que está pasando en Éfeso, mira lo que está pasando en Colosas, mira lo que está pasando. Entonces, cuando Pablo sentía de parte del Señor, lo que Pablo hacía es que le escribía una carta. Y por eso algunas de las epístolas que vemos en el Nuevo Testamento, el nombre del libro que leemos, de hecho la Biblia no es un libro, es una composición de 66 libros. La primera mitad o la primera parte, Antiguo Testamento, 39 libros. La segunda parte, Nuevo Testamento, 27 libros. Entre esos 27 libros en el Nuevo Testamento, varias son epístolas o cartas que Pablo le escribe a esas iglesias. Y el nombre lleva el nombre de la ciudad. Por ejemplo, como el libro de los Gálatas fue escrito ¿a quién? A las iglesias que estaban en Galacia. Lo mismo con la iglesia, el libro de los Efesios fue escrita a las iglesias cristianas que estaban en Éfeso, que Pablo plantó y sembró, pero estaba escribiéndoles, respondiendo o trayéndoles claridad de las cosas que estaban pasando. En algunos casos el nombre del libro lleva el nombre del pastor, como cuando Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor joven de esa iglesia. Entonces entendemos que parte de las escrituras del Nuevo Testamento es Pablo escribiéndole a los creyentes en las iglesias en muchas de estas ciudades, o también a los pastores para animarlos y fortalecerlos, para tener una vida cristiana sólida y consistente. Ahora, el libro de los Gálatas, si tienes una Biblia de estudios, puedes estudiarlo, o si te interesas y te metes, puedes estudiarlo. Pablo va
a la ciudad de los Gálatas, levanta la iglesia, levanta líderes, deja un equipo sólido de liderazgo y se mueve a la próxima. Ahora, esto es lo que sucede. Justo después de que Pablo se va, pasa un tiempo y llegan unos judíos cristianos, unos creyentes en Jesús, judíos, llegan a los Gálatas. Recuerda que los Gálatas realmente era una iglesia hacia los gentiles, o sea, no judíos, pero llegan unos creyentes cristianos judíos después de que Pablo se fue, y lo que hacen ellos es que vienen con un mensaje un poquito diferente al mensaje puro del evangelio que Pablo les dejó a los Gálatas. Y empiezan estos creyentes, yo supongo que con buena intención, pero no correcto, empiezan a decirles a las iglesias de los Gálatas de que está bien que han aceptado a Jesús, y eso es muy importante porque Jesús es el Salvador, pero además de eso tienen que hacer ciertas otras cosas. ¿Ok? Ciertas otras cosas. Por ejemplo, estos judíos creyentes vienen de una tradición, ¿qué? Judía. Y la tradición judía, habían cosas que ellos habían guardado, observado o hecho porque era parte de la tradición, de la religión, de la ley, de lo que tenían que hacer. Entonces, cuando vienen estos judíos creyentes y llegan a los Gálatas, empieza un poquito de confusión porque empiezan a decir, mira, está bueno que aceptaron a Jesús, pero además de eso, si realmente quieres ser aceptado por Dios, tienes que hacer algunas otras cosas. Entre esas, esto va a sonar raro para el que quizás no conoce un poco de cosas bíblicas, pero entre esas es, si realmente quieres ser aceptado por Dios, hombres, circuncisión. ¿Ok? Si pastor, ¿qué es circuncisión? Búscalo en Google y después te enterarás. ¿Ok? O sea, si quieren realmente ser parte de esta iglesia, ¿okay? Es importante que acepten a Jesús, pero tienen que hacer un poco de otras cosas. ¿Ok? ¿Ustedes se imaginan si la iglesia de los Gálatas tuviese una ruta? Así como tenemos ruta vertical, la ruta de los Gálatas. Entonces, paso 1, paso 2, paso 4. Ustedes se imaginan, muchos hombres harían los primeros 3 pasos y dirían, mi amor, ve tú al 4 y representa a la familia, ¿verdad? Porque de alguna manera u otra estaban tratando de imponer ciertas cosas además de Jesús. Ojo, el mensaje del evangelio se trata de Jesús. Aprendimos el año pasado, Jesús más nada es igual a todo. O sea, no hay nada que hay que agregarle a Jesús o al mensaje del evangelio. Ahora, Pablo escribe esta carta a los Gálatas casi como una corrección y una llamada de atención a comunicarles que él quería que se mantuviesen libres de toda religiosidad y libres de todo lo que no era según el evangelio puro, que es Jesucristo. ¿Están conmigo? Vamos a Gálatas capítulo 1. De hecho, para los que les gusta estar en la palabra, mientras vamos caminando, Gálatas 1 va a ser principalmente, y después Génesis 2. Van a haber otros versículos, pero para que estés más o menos ubicado, puedes poner ahí una marquita en Gálatas 1, una marquita en Génesis 2. Quiero orar, Señor, en este momento. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Estamos listos y receptivos para escuchar, aprender, entender y poder aplicar en nuestra vida todos los principios que vienen de tu palabra para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, Pablo dice, él está iniciando la carta diciendo, esto es de parte mía y todo mi equipo que trabaja conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es importante eso, gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a saltar al versículo 11. Versículo 11. Mira lo que dice Pablo. Mi gente de Galacia. Gálatas, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo prediqué no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús? Mira lo que dice. Ustedes
ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Pausa. Si mal no recuerdas, antes de ser Pablo, era Saulo, su nombre era Saulo, y él era un fariseo de fariseos. O sea, era uno de los líderes religiosos, pero venía en contra de todo seguidor de Jesucristo, todos los cristianos. Es más, Pablo era un asesino de cristianos. Tenía tanta furia y tanto enojo y tanta rabia con todos estos. ¿Por qué? Porque él había aprendido la ley, según la ley judía. ¿Hasta qué? Hasta el día que iba rumbo a Damasco, ¿recuerdan? Y lo tumba una luz del caballo, queda ciego. Y Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo en ese entonces y todo cambió. Las escamas de sus ojos se caen y empieza a ver claramente, es transformado. Por eso le está diciendo, ustedes conocen mi conducta pasada. Es más, dice, en la práctica del judaísmo 14, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, yo era de los que mandan, jefe de los jefes, de los fariseos. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. O sea, no lo pensé dos veces. Lo hice, obedecí. Ok, ahora mismo no voy a leer, hay como una mitad de Gálatas 1 que no voy a leer porque es básicamente Pablo contando su historia, como que dándole a entender a la iglesia de los Gálatas, recordando, mira de dónde vengo, mira lo que Dios viene haciendo, mira el mensaje del evangelio que les prediqué. Vamos al versículo 6. Esta es una parte en los apuntes que le puse 2 evangelios, ok, 2 evangelios. Creo que este versículo capítulo 6 posiblemente es uno de los versículos más importantes en todo el libro de Gálatas. Mira lo que dice, Gálatas 1:6. Y vamos a ponerle un poquito de actitud. Uno sabe cuando uno está un poquito molesto, uno habla un poquito diferente, ¿verdad? Pon aquí una voz un poquito molesta a Pablo. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Ok, pausa. Pablo dice, ¿cómo así que me fui? Y ahora están llegando otras personas y ahora están ustedes todos confundidos cuando yo les dejé claro el mensaje puro del evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo así que vienen ahora con otro evangelio? No es que haya otro evangelio. Lo que Pablo quiere decir es hay 2 formas de buscar acercarse a Dios. Hay 2 formas de buscar conectarse y relacionarse con Dios. Estos judíos cristianos vinieron después de Pablo a esas iglesias cristianas en Galacia y como ellos fueron criados judíos, fueron criados con cierta tradición, con cierta religión, que era parte de la ley del Antiguo Testamento. Y en ese entonces, para ser correctos ante Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenían que hacer estas cosas, incluyendo circuncisión. Que de paso y hecho digo que la circuncisión para el pueblo judío generalmente era en el 8º día después de haber nacido un bebé. ¿Alguien aquí recuerda lo que pasó en su 8º día de vida? Nadie, menos traumático. Pero ahora están tratando de imponer estos judíos creyentes a que todos tenían que hacer estas cosas por la tradición, por la ley. Le dieron a entender esas personas a las iglesias de los Gálatas que para realmente ser verdaderos y buenos cristianos, Jesús no era suficiente. Tenían que agregar algunas otras cosas, incluyendo circuncisión, seguir ciertas leyes, festejar ciertas celebraciones del Antiguo Testamento. Imagínate eso. Imagínate, paso 4 de la ruta, cirugía. Es más, si quieres hacer una tarea, en Hechos 15 hay un debate entre los que querían que se imponiera que se impusiera circuncisión y otros que decían no es necesario el evangelio de Jesús. Y lo vemos ahora y decimos, wow, qué necios. Sin embargo, esto es una tendencia que tenemos muchos de nosotros aún como creyentes. Porque hemos en algún momento recibido esta gracia libre, gratis que Dios nos da por amor. Pero hay una tendencia de vez en cuando de volver a caer en algún tipo de religiosidad o pensar en que lo que yo hago es lo importante. Continuando en el versículo 7 ahí de Gálatas 1, dice, sino que
ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes, Gálatas, y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces yo quiero enfocarme en esto hoy, porque yo sé que aquí hay muchos. Bueno, déjame empezar con esto. Aquí hay personas, y conectadas en línea también, hay personas que todavía no tienen una relación personal con Jesucristo, real. Y hoy puede ser ese día, en el nombre de Jesús. Aquí así oramos y declaramos por fe. Pero hay muchos aquí y muchos conectados que han aceptado a Jesús y hemos recibido la gracia, el perdón, y hemos experimentado la libertad en Cristo. Sin embargo, nuestra naturaleza humana a veces nos lleva a pensar en lo que nosotros podemos hacer, más de pensar en lo que Jesús ya ha hecho. Entonces, no queremos tornar la libertad por la cual Cristo pagó en una religión que está muerta. ¿Okay? Entonces, quiero dar una ilustración que creo que va a ayudar, porque anoche tarde me vino esta idea y creo que era una buena idea. ¿Cuántos aquí han tenido un bebé en su vida? Un bebé, okay, o han ayudado con bebés. Generalmente cuando un bebito pequeñito, está con la nariz llena de mocos, ¿cuál es el instrumento que todos se criaron usando? La perita, ¿verdad? ¿Ustedes saben la perita? ¿Cómo se usa la pera? Uno la agarra así y esa perita, otro nombre para esa perita podría ser inútil, porque no funciona. Yo no sé cuántos, como yo me desgastaba tratando, esa cosa no funciona para nada. Pero cuando mi esposa y yo empezamos a tener bebés, nos enteramos, yo no sé cómo nos enteramos de algo, yo creo que ella lo vio en algún lugar, nos enteramos de algo súper efectivo que se llama The Nose Frida. Digan, wow, The Nose Frida. Quiero poner una foto aquí también en la pantalla de The Nose Frida. Ok, The Nose Frida, para alguien que, mira, si vas a ser mamá pronto o son padres o abuelos, el regalo más importante que puedes tener. Te voy a decir por qué. Porque no hay nada peor que tener a tu bebé respirando lleno, o sea, eso lo mata a uno como papá y mamá, porque uno quiere que su bebé respire bien. Ahora mira cómo funciona el Nose Frida, un diseño del cielo. Uno busca el huequito de la nariz en cuestión, o si son los dos, uno a la vez, coloca este puntica y aquí, ¿ok? Aquí tiene un filtro, así que nada ahí entra. Para todos los que están haciendo cara fea, y si eres mamá y papá, tú sabes que tú haces lo que sea por tu bebé. Así que quizás no eres mamá, papá, y por eso. Ok. Esto es para que tu bebé sea booger free, ¿ok? Libre de mocos. Entonces, se coloca en el huequito y aquí, al bebé no necesariamente le gusta en el momento, imagínate, pero de repente, se llena esto aquí. Se saca lo sucio, el moco, se saca y queda respirando el bebé clarito, fresquito. Esto es efectivo. Esto funciona, lo hemos usado y hemos regalado. Es más, muchas veces mi esposa y yo, cuando hay un baby shower, una lluvia de regalos para bebés, casi siempre nosotros, si no lo hemos hablado, siempre que una mujer nos dice, o una familia nos dice, estamos embarazadas, no, está embarazada, sí. Siempre digo, ¿has escuchado del Nose Frida? Debería comprar acciones en Nose Frida yo. ¿Saben por qué? Porque es efectivo y funciona. Digo conmigo, funciona. Soy un creyente en el Nose Frida. Ahora, si yo les doy esta demostración que les acabo de dar, ¿verdad? Y se los muestro, y de repente ustedes lo prueban con sus bebés y se dan cuenta, wow, es verdad. Lo que Pastor Virgilio nos dijo está funcionando, es bueno. Ok, vamos a decir que yo se los dejo y les compro a todos. Es más, hoy a la salida todos van a... No, mentira. Si les dejo Nose Frida a todos y lo empiezan a usar y yo me voy, tengo que irme a un viaje, me voy. Y de repente, detrás de mí, un par de semanas luego, llegan algunas personas que conocen mucho de muchas cosas. De hecho, conocen mucho del Nose Frida. Pero estas personas les dicen, wow, ustedes tienen Nose Frida, qué tremendo que tienen el Nose Frida y qué tremendo que lo saben, pero ya nos hemos dado cuenta que tienen algo bueno que es Nose Frida, pero realmente no lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien, porque la forma que se debe hacer es cuando tú vas a usar el Nose Frida para que sea realmente verdadero y efectivo, tienes que leer las instrucciones, te demorarás 20 minutos cada vez que lo hagas. Y cada vez que lo hagas vas a recitar o rezar las últimas 3 líneas 5 veces. Y después de hacer eso, te vas a parar sobre la pierna derecha
Y vas a coger unas tijeras y vas a cortar un pedacito de tu cabello. Y después lo vas a usar y entonces va a estar correcto. Ya ustedes han probado y saben que funciona, pero son tan convincentes las palabras de estas personas que han venido y le dicen, no, mira, está bueno que lo tienen, pero tienes que agregar todo esto para que realmente funcione. Ahora, ustedes me mandan un mensaje a mí. Pastor Virgilio, mire lo que nos están diciendo estas personas. ¿Cómo creen que yo voy a reaccionar? Yo voy a estar frustrado. ¿Cómo así que? ¿Cómo así? ¿Por qué están confundidos? Yo les expliqué claramente cómo funciona. No, una pata, hay que cortarse algo. Leer, recitar una y otra vez. No. Yo me frustraría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno pone tantas cosas, de repente la persona dice, no hombre, ¿sabes qué? Mejor quédate con tu nósfera. Voy a seguir con mi parita porque me la estás poniendo muy complicado. Y a veces cuando yo me frustraría, porque de repente algo que es de tanta bendición, cuando se complica, la gente se fastidia y dice, ¿sabes qué? Me están confundiendo, yo mejor me quedo acá sin eso. Entonces yo digo, no puede ser, no caigan en eso. Ya ustedes probaron que esto funciona. Yo me frustraría porque además de que ustedes quizás se desaniman, le están agregando cosas que son innecesarias. Entonces yo diría, no, iglesia vertical, esta es la forma que se usa, no tienes que agregarla toda, cortarte el pedazo de pelo, eso es innecesario. Recitar en una pata, eso no tiene sentido, no tienes que hacerlo porque no se trata de las otras cosas, se trata de la cosa. No se trata de los actos religiosos, de los ritos, de las tradiciones, de cómo lo hace, se trata de Jesús. El cristianismo ha tenido un problema de branding. Ha tenido un problema de mercadeo. ¿Por qué? Porque muchas personas y quiero confesar, yo creo que muchas personas, muchas denominaciones y muchos pastores con una buena intención han querido traer doctrinas, tradiciones, religiones con una buena intención, pero lo que han hecho es que han traído religión a lo que debe ser relación. Entonces han complicado el cristianismo. A veces ha tenido un problema de marketing o de branding. ¿Por qué? Porque personas, iglesias y gente religiosa ha complicado algo que es muy sencillo. Han complicado el evangelio, que es solo Jesús, pero se ha incorporado así, pero tienes que orar, y si no oras 3 veces, y si no oras por 2 horas, y si no oras antes de las 6 de la mañana, yo no sé si eso cuenta. Cuestiono tu salvación. O sea, ese tipo de situaciones por tanta religiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de branding, la gente dice, yo no quiero eso. Yo prefiero buscar otro que me convenga. Entonces, algo que fue diseñado por Dios para ser sencillo y para funcionar, lamentablemente por causa de algunos, se convierte en algo totalmente complicado que trae confusión, tanto que la gente dice, ¿sabes qué? Yo me quedo con mi perita. Pregunta clave del día. ¿Cómo lograré ser piadoso? How am I going to be godly? ¿Cómo lo lograré? El libro de Gálatas es importante porque nos enseña a vivir en libertad. En otras palabras, ¿cómo va a ser mi approach, mi acercamiento a Dios? La forma que le sirvo, la forma que le busco. ¿Cómo lo voy a intentar hacer? Todas las religiones tienen un camino hacia la piedad. Todas. Hay algo bueno, para llegar, hay algo que tiene que hacer. En el cristianismo tenemos que tener cuidado de no ser religiosos. Y esta enseñanza que les estoy dando hoy es una enseñanza fundamental en Iglesia Vertical. Es más, si alguien aquí ha atravesado a Freedom, vamos a hablar hoy, el título del mensaje de hoy es Viviendo en el árbol de la vida. ¿Alguien ha tomado Freedom aquí? ¿Alguien ha tomado Freedom? Yeah. Freedom vuelve en septiembre. Si tú estás aquí en Vertical y nunca has hecho el grupo Freedom, de vida de Freedom, tienes que hacer Freedom. Todo creyente, aunque tengas 2 semanas o tengas 40 años, como cristiano, debes atravesar Freedom. Ahora escúchame. Esta enseñanza aparece desde el principio. Es más, vamos a Génesis 2. Génesis 2. Aparece en los Gálatas, estamos leyéndolo ahora. Aparece también en Apocalipsis, este mismo principio. Vamos a ir a la primera historia después de la creación. O sea, creación es lo primero, Génesis 1. Justo después de la creación, quiero que vean la próxima historia que viene en la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien está conmigo? Dice, Dios el Señor plantó un jardín
al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos árboles? Ahí hay 2 árboles en el centro del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pausa. Esto es una referencia a una decisión, a una escogencia. No quiero que piensen en términos solamente de un árbol físico y un fruto físico. Quiero que piensen en un término de una elección, una decisión. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una vida o una decisión basada en conocimiento. Pongan atención porque van a entender por qué estoy diciendo esto. Es una perspectiva de vida en base a lo que sé. ¿Cuál va a ser mi acercamiento a Dios? ¿Cómo voy a ser yo piadoso? Puedes hacerlo viviendo a través del árbol de la vida, o puedes intentar hacerlo viviendo a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira el versículo 16, saltamos al 16. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pausa, no está hablando de términos físicos, porque fíjate que ellos no murieron ahí. Es algo espiritual. Y básicamente, si tú comes o escoges el árbol del conocimiento del bien y del mal, es algo que mata relación con Dios. Es algo que afecta negativamente el caminar cristiano. Te pondrá en un camino religioso y no aportador de vida. Obviamente, el deseo de Dios es que estemos en buena y correcta relación con Dios. Pero hay otro que no quiere eso. ¿Ok? Satanás, también conocido como la serpiente, entra en escena. Capítulo 3, versículo 1. Estamos progresando. Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Porque lo que Satanás siempre nos causa hacer es cuestionar a Dios. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: niña, Eva, hombre, no es cierto, no van a morir. Eva, niña, es que Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser justo como Dios, conocedores del bien y del mal. Ok, pausa. Nota que el diablo no apela al deseo de Eva de estar en rebeldía o ir en contra. O sea, a veces está claro, pensamos que el diablo viene para echarnos para el mundo. No, a veces lo que quiere es que simplemente estemos, pero con una perspectiva incorrecta. Él apela al deseo de Eva de ser piadosa. Porque le dice, no, niña, Eva, ven acá. ¿Cómo así? No, eso no es verdad. Es que yo te voy a mostrar cómo tú puedes ser verdaderamente piadosa de una mejor manera. Es más, tú vas a poder mantener control de lo piadosa que eres. Simplemente sígueme a mí. Prueba, come aquí, escoge este árbol. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Ahí está la clave. Así que tomó de su fruto y comió. O sea, optó por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento. Luego dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de eso no. Ojo. Cuando tú eliges mal por el árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre resulta en pérdida de inocencia,
culpabilidad y vergüenza. Siempre que optamos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, resulta en pérdida de inocencia, vergüenza y culpabilidad. Por eso, por eso podemos notar que estamos en ese árbol, porque aún como creyentes podemos estar tan en el lado de religión que cuando hacemos algo mal, enseguida es vergüenza y culpabilidad. Porque tenemos una perspectiva equivocada. Ahora, la clave de esta historia es muy importante y les voy a dar tres ejemplos entre las diferencias entre estos dos árboles, entre estas dos opciones, porque todos tenemos estas dos opciones en casi todo lo que vemos, ¿ok? Es muy importante. Primer ejemplo, uno de los árboles se enfoca en lo que tú haces. El otro árbol se enfoca en lo que Jesús ha hecho. Conocimiento del bien y del mal, árbol de la vida. Cuando hablamos de se enfoca en lo que tú haces, quiere decir que en lugar de leer tu Biblia porque amas la palabra de Dios, lees tu Biblia pensando cuántos capítulos leí. ¿Leí suficiente para ser suficientemente bueno? Aquellos de nosotros que de repente fuimos criados en un ambiente religioso así, aún dentro del contexto de la iglesia cristiana, de repente tenemos sentimientos como, o pensamientos, no los compartimos externamente, pero dentro pensamos, wow, nosotros sí somos verdaderamente cristianos. Mira cuánto nosotros leemos en comparación a ellos. O mira, tú apenas oras, tú solo oras media hora. Nosotros oramos 2 horas. Y antes de las 6 de la mañana. Porque si no, es que esos allá son cristianos light. Acá somos cristianos profundos. Nos reímos, pero es posible que al reírnos, si somos honestos, hemos estado en esa posición o estamos en esa posición. Y empezamos a medirnos y a compararnos. Pues yo cometo algunos errores, pero no soy como ese. Ay, sí, una metidita de pata por aquí, pero esa. Mira esa situación. Mira cómo. Él es cristiano, ella es cristiana. Pero yo, mira cómo lo hago, mira cómo lo hacemos nosotros acá en vertical. Ojo, esto puede pasar en la iglesia. Mira, es que acá en vertical realmente sabemos. Ojo con eso, no se trata de vertical, se trata de Jesús. El enfoque no debe estar en nosotros, el enfoque debe estar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y sé por qué digo que tenemos que tener cuidado con esto, porque yo he luchado con esto en mi vida y en mi crianza espiritual. De repente tú te creaste en un ambiente espiritual donde, sí, ustedes ayunan por 10 días. Nosotros acá 21. Que ustedes apenas oran y ayunan por 10 días, nosotros somos 21 días. Bueno, quizás algún día serás como nosotros, acá arriba. Yo no sé si Dios va a responder. Es más, yo no sé si tú estás salvo. Como si nosotros somos los que tenemos control de eso, como si nosotros somos los que tenemos una palabra en eso. Entonces, cuando yo leo mi Biblia, no se trata de leí suficientes capítulos para satisfacer a Dios. Se trata de pude absorber lo suficiente de Jesús para mi vida, de la palabra. Y vuelvo y repito, algunas denominaciones, algunos cristianos, algunos pastores, algunas iglesias, a veces, lamentablemente, desafortunadamente, yo creo que hay una buena intención, pero la buena intención es percibida por muchos como arrogancia, como soberbia. Le pido perdón a Dios por los momentos de mi vida donde yo adopté una posición del conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Porque conocía tanto yo. O sea, yo como joven, hijo de pastor, a veces le dicen HP, hijo de pastor, ¿verdad? Yo como hijo de pastor, imagínate lo que yo sé en comparación con esos jóvenes. Yo me sé todos los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. ¿Cuánto te sabes tú? Ni uno. Yo soy de verdad, tú no. O sea, hay que tener tanto cuidado con esto. Porque a veces hay una buena intención en el fondo, pero realmente hay arrogancia. Hay soberbia, hay altivez.
Eso no es de Dios. Jesús se metía a veces con los fariseos, que eran los líderes religiosos, porque tenían tanto conocimiento aquí, pero estaban tan lejos aquí de Dios. Mira lo que dice en Juan 5:39. Jesús, mira, Jesús les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras. Pausa. Eso es bueno, ¿sí o no? Estudiar con diligencia la escritura es bueno, pero mira lo que dice. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice Jesús. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. Hay que tener cuidado con el conocimiento porque el conocimiento infla. Y yo creo que esa es una de las armas que más el enemigo juega en contra de creyentes veteranos en Cristo. Porque nos la sabemos todas y nos la sabemos tanto que ya estamos por acá arriba y todo el mundo está por ahí abajo. Y ese es el arma que usa el enemigo. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira lo bueno que soy, mira lo tanto que yo sé, mira lo mucho que hacemos nosotros. En cuanto a la Biblia, la meta no es simplemente tener más conocimiento, la meta es conocer más a Jesús. Segundo ejemplo. Un árbol se enfoca en obtener la aprobación de Dios. Porque tengo que merecérmelo. Mientras que el otro se enfoca en recibir el amor de Dios. Yo estoy orando para que el Espíritu Santo hoy rompa algunas cosas que están en algunos de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se enfoca en obtener la aprobación de Dios. Porque tiene que ser digno, porque si no, eres arrepiéntete o quémate. Imagínate ese amor. Mientras que el árbol de la vida se enfoca en recibir el amor de Dios. Muchas personas, ¿saben? Nosotros hacíamos un drama aquí en nuestra iglesia hace muchos años que se llamaba Imágenes Erróneas. O sea, imágenes equivocadas que tienen personas acerca de Dios. Y salía uno que era como un mesero. Una petición. Y muchos ven a Dios como, ay, sí, quiero esto. Y Mercedes, ven. Y después estaba el otro que era el Dios, el Dios en la caja. Entonces, que sacaba una caja. Entonces, siempre quería, ay, abro la caja para que sal Dios ahora. Ay, se salía el Dios. Ay, ya me sacaron de mi caja porque me dieron permiso. Pero muchos ven a Dios como un cruel castigador. ¿Quién pecó? Látigo. Estoy esperando que cometas un error para darte fuerte. Hay muchos que ven a Dios de esta manera. Es más, muchos ven a Dios como alguien que está enojado con ellos y que es muy difícil de agradar. Algunos quizás fueron criados en este tipo de ambiente religioso, donde no ven a Dios como un padre amoroso, sino lo ven como un Dios duro y castigador, cruel. Tienes que comprobar que eres mi hijo. ¿Cuánto estás leyendo? ¿Cuántas horas has orado hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? No eres digno. Hay un problema de branding. Porque eso es lo que algunas personas han entendido. O porque lo han percibido y entendido mal ellos. O porque alguien les ha pintado algo que no es. Vamos a ver si te demuestro gracia. ¿A qué hora te vas a levantar para orar? Dios no es así. No debemos enfocarnos en buscar la aprobación de Dios. ¿Saben qué es eso? Eso es otro evangelio. Eso es lo que Pablo dice a los Gálatas. Yo les di el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio es Jesucristo. No hay que agregarle nada. Jesús más nada es igual a todo. Y todo menos Jesús es igual a nada. Nosotros nos enfocamos en recibir el amor de Dios, que de hecho ya existe. Ya está ahí por nosotros. Dios conoce tus pecados pasados, presentes y futuros. Y aún así te ama. Y me ama. Esas son buenas nuevas. Esas son buenas noticias del evangelio. Ahora, a Él no le agrada todo mi pecado. A Él no le agrada mi pecado. Pero no deja de amarme si he pecado en mi vida. Cuando tú comprendes eso lo cambia todo. Porque cambia la forma en que te relacionas con Él. Mira, tu perspectiva de Dios determinará cómo tú te acercas y relacionas con Él. O sea, si mi perspectiva de Dios es que Él es un Dios cruel, duro y castigador,
Yo no voy a decir, ay, quiero estar con Dios. Yo voy a decir, hey, nos vemos otro día. Lo voy a esquivar porque es que esa es mi perspectiva de Él. Cuando piensas que Él está enojado contigo, es difícil aún venir a la iglesia. Porque mira, Dios no me ama, Dios no está, no puedo ir allá porque tengo que limpiarme primero yo, para entonces ser digno. Romanos 5:8 es un gran versículo que puede darte mucha libertad. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él no esperó a que tú cambiaras para entonces empezar a amarte. Él te amó para que tú por consecuencia empezaras a cambiar. Tú no tienes que limpiarte a ti mismo para entonces ir a Dios. Tú tienes que ir a Dios para que Él empiece a limpiarte. Él quiere que tú vengas cerca a Él, que le conozcas y que le ames. Porque si lo haces de esa manera, no vas a caer en condenación, que es lo que el enemigo quiere, pero sí experimentarás convicción, que es lo que viene de su espíritu. Y a pesar de que cometo errores o meto la pata, estoy dispuesto a volver a correr a mí porque sé que es un padre que me ama. Eso es amor, y el amor lo cambia todo. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, la razón que yo le amo a Él no es por lo que yo hago o puedo hacer. La razón que yo lo amo es porque Él me amó cuando yo era un pobre pecador todavía. Tercer ejemplo, y después nos ponemos más prácticos. Un árbol se enfoca en el deber externo. El otro árbol se enfoca en el deseo interno. ¿Ok? Y está claro, el árbol del conocimiento del bien y del mal se enfoca en el deber externo, mientras que el árbol de la vida, cuando estoy en ese árbol, me enfoco en el deseo interno. ¿Qué es deber externo? Deber externo es, tienes que hacer esto, tienes que hacer religión. Haz, y si no haces, haz eso, haz. Eso es deber externo. No hiciste lo suficiente, no oraste lo suficiente, no leíste lo suficiente, nunca será suficiente. De repente te encuentras haciendo cosas para el Señor, viniendo a la iglesia. Realmente no lo quiero hacer, pero me toca. No quiero hacerlo, pero me toca. Deber externo. Eso no es vida. Eso no es lo que Dios entregó a su Hijo para que nosotros viéramos eso. Deseo interno es otra cosa total. No lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque lo quiero hacer. Primera de Juan 5, voy a leer 2 versículos, el 3 y después voy a leer el 12. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Oye esto, y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Pausa. Son bien difíciles si no lo amas. Si lo amas, no son difíciles de cumplir. Versículo 12, el que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, Jesús, de Dios, no tiene la vida. Entonces, ok, pastor, está bien, pastor, ¿cómo aplico esto a mi vida? 4 consejos prácticos y terminamos. Número 1, vamos a hablar de cómo vivo en el árbol de la vida. Viviendo en el árbol de la vida, ok. Número 1, aquí está el primer consejo. Enamórate de Jesús. Amén. Las 10 personas que dijeron amén es porque quizás están enamorados, lo han experimentado, ok. Pero si somos sinceros, algunos dirán, what does that mean? ¿Qué significa eso, pastor? Enamórate de Jesús. ¿Por qué no? Porque de repente no lo has visto. O sea, el ejemplo que has visto de otros no te ha llevado a ese punto. Yo te digo, enamórate de Jesús. ¿Cómo es la mejor manera de enamorarte de Jesús? Cuando tú realmente conoces quién Él es y lo que Él ha hecho por ti. ¿Tú quieres enamorarte de alguien? Cuando tú conoces a Jesús, quién Él es, y cuando tú te das cuenta y entiendes lo que Él ha hecho por ti y tienes una perspectiva correcta de Dios, ¿sabes qué? Te vas a enamorar de Él. Cuando tú conoces a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús pagó una deuda inmensa que tú tenías, que tú nunca, jamás pudieses haber pagado en el resto. Tú nunca pudieses haber repagado la deuda que Jesús pagó por ti. Y Jesús
tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque mis pecados dicen que yo debería de ser crucificado. Tus pecados dicen que tú deberías haber pagado. Pero Jesús dice, no solamente pago la deuda, tomo tu lugar. La última vez que yo miré, no había nadie poniéndose en fila afuera de mi casa diciendo, yo moriré por ti, Virgilio. ¿Y en tu casa? Cuando tú empiezas a conocer realmente quién es Jesús y lo que Él ha hecho, te enamoras de Él. Este versículo es tan clave y puede aclarar algo para muchos aquí. Juan 14:15. Alguien tiene que pensar y meditar en esto por un tiempo. Juan 14:15. Miren lo que dice. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pausa. En esta frase singular podemos ver los dos árboles. Algunos de ustedes han leído este versículo desde la perspectiva del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si tú has hecho eso, esto es lo que realmente tú estás entendiendo aquí. Si tú me amas, me lo vas a comprobar haciendo todo lo que les digo. O sea, si tú estás en la posición del árbol del conocimiento del bien y del mal, esto es lo que tú escuchas. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero cuando tú lees este versículo desde la perspectiva del árbol de la vida, lo que realmente dice Jesús es, hey, si te enamoras de mí, tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y va a ser natural, te va a gustar, va a ser bueno. En otras palabras, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Pero es tan fácil que hay una separación de una coma. La coma es la que marca la diferencia. La pregunta es, ¿de qué lado de la coma estás viviendo? ¿Fuiste criado y has adoptado una posición tan religiosa, tan tradicional, que te han llevado a pensar que lo más importante es todo lo que tú sabes? Mira lo que tú sabes en comparación con el resto de estos humanos normales, lo que yo sé espiritual, no sabiendo que esa misma es la misma arma, el mismo arma que el enemigo ha usado en contra tuya. Y que en lugar de atraer gente hacia Dios por esa actitud, has repelado a gente. Y es lo que han hecho iglesias, es lo que han hecho denominaciones. Hay denominaciones y ciertas líneas de teología que son tan inteligentes y tan conocedores, tanto, que nadie quiere ir a las iglesias. O sea, hay más gente yéndose que llegando. Porque es tanta religión y es tanto enfoque en lo que tú haces y lo que yo hago. Y mira, golpea tu cuerpo. Nosotros somos los que tenemos la teología correcta, pero eso allá. Ay, cuando ven a entender. Si ustedes notan, aquí en Vertical nosotros no criticamos, tenemos muchas opiniones y posiciones diferentes teológicamente y doctrinalmente que muchas iglesias y muchas líneas y muchas denominaciones, y que si teología teología la otra, pero aquí nos enfocamos en apuntar gente hacia Jesucristo. Mientras que en otras se ponen a decir, es que eso y eso y eso. Aquí no perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los resultados de estar en el árbol del conocimiento del bien y del mal es un espíritu de crítica. Es un espíritu de crítica. Yo lo identifico fácil, pero ¿saben por qué? Porque yo lo vivía. Por mucho tiempo de mi juventud yo lo vivía. Estás viviendo tu vida de tal manera que dices, ¿sabes? Me estoy enfocando en enamorarme de Jesús y luego hacer todo lo que Él me pide va a ser fácil. O de repente, wow, estoy tratando de obedecer las reglas y de tener la teología y todo el conocimiento, pero entre más lo hago, más demandante Dios es. Y wow, qué difícil es esto. Hay algo que drena vida, hay algo que aporta vida. Cuando tú caes en eso, se pierde el amor. ¿Saben? Lo mismo sucede en el matrimonio. Dios tiene una ley acerca del matrimonio. Lo vemos en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Una de las leyes de Dios desde el principio es: no cometerás adulterio. En otras palabras, serás fiel a Dios, a tu esposo
o a tu esposa, no cometerás adulterio, serás un esposo fiel o serás una esposa fiel. Yo puedo abordar mi matrimonio desde ambos lados. Yo puedo abordar mi matrimonio desde el lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y me levanto cada mañana. Ay, Dios mío, ayúdame que no quiero cometer adulterio hoy en el nombre de Jesús. No quiero cometer adulterio hoy, no quiero. Ay, no mires, no mires, no mires. No quiero cometer adulterio, no quiero. O puedo levantarme cada mañana y decir, mi amor, quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de mi esposa. O sea, yo puedo levantarme pensando en las reglas, pensando en la apariencia y diciendo, no, es que hoy necesito todas las fuerzas para no cometer adulterio. O puedo levantarme diciendo, Gislén, me estoy más enamorado que nunca de ti hoy. Y quiero seguir enamorándome de ti. Es un fin que parece ser el mismo, pero son dos approaches diferentes. O sea, no estoy viviendo para no cometer adulterio. Estoy viviendo para enamorarme de mi esposa. Es la diferencia. Este punto es tan importante porque muchos fuimos criados en ambientes muy religiosos y nunca nos hemos dado cuenta. De repente hoy Dios está quitando las escamas a nuestros ojos. Espíritu Santo, haz tu obra ahora mismo. Espíritu Santo, haz tu obra ahora mismo. No solamente es aquel que está perdido en el mundo. Claro, tenemos que alcanzarlo para Cristo. Pero hay muchos que han optado y están viviendo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y saben tanto, pero están tan lejos. Si yo estoy enamorado de mi esposa, las demás no me importan. No tengo que enfocarme en no enfocarme en las otras. Tengo que enfocarme en amar a la mía. Árbol del conocimiento del bien y el mal. Árbol de la vida. Porque si no estoy enamorado de mi esposa, adivina qué voy a hacer. Voy a mirar por todos lados. Tú puedes, escúchame, tú puedes cumplir los mandatos de la Biblia mejor enamorándote de Jesús en lugar de intentar obedecer todas las reglas. O sea, vas a tener un mejor resultado en seguir lo que Dios quiere para tu vida si te decides enamorarte de Jesús en lugar de seguir las reglas. Segundo, sirve a Dios por medio de relación o relaciones y no reglas. Primero nos enamoramos de Jesús, pero segundo tenemos que vivirlo. Entonces, al vivir tu vida, tienes que tomar una decisión consciente de la razón por la cual estás haciendo algo, si es por relación o si es por reglas. Esta es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era puramente reglas, nada interno, era una ley externa escrita en tablas. Mientras que el Nuevo Testamento tenemos las mismas leyes. Ojo, algunos dicen, no, ya estamos en el Nuevo Pacto, no necesitamos nada del Antiguo Testamento. Parte sí y parte no. ¿Ok? Porque todavía tenemos el Antiguo Testamento, pero no lo abordamos de la misma manera que antes, porque Jesús lo cambió todo. Entonces, ahora no es una ley externa solamente recordándonos de qué debemos hacer o no debemos hacer. La Biblia dice que ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y ahora no es, me toca obedecer, ahora es, quiero obedecer. Quiero obedecer. Mateo 5:17. Jesús habla de todo este asunto porque algunos piensan, no, que ya no. Jesús dice, no piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, a abordarlos de una manera nueva, con gracia y verdad a través de Jesús. Él estaba hablando de sí mismo. Y Jesús dice, si te enamoras de mí, te vas a dar cuenta que no va a tener que ser un deber externo, puede ser un deseo interno. ¿Saben que en la vida hay tentaciones, sí o no? La tentación es una prueba de tu relación con Dios, no una prueba de tu autocontrol. A veces pensamos que la tentación es una prueba de mi autocontrol. No. La tentación es una prueba de cómo está tu relación con Dios. Porque si tu relación con Dios está bien y viene la tentación, no vas a caer. Pero si la tentación viene y estoy mal con Dios, voy a caer. Pero no es una prueba de mi autocontrol, es una prueba de mi relación con Dios. Yo les motivo a que busquen de Dios por el árbol de la vida, que es relación, no por el conocimiento del bien y el mal, que es reglas. Ven acá, ¿y tú cuánto ayunas? Ven acá, ¿y tú hace cuánto conoces? No, tú todavía eres un bebé, tú no puedes. No. Cuando tú escuches eso, no lo tienes que decir en fuerte, pero en tu corazón, espíritu de religión, te reprendo, no te quiero aquí.
Hay gente que este mensaje le choca. ¿Por qué? Porque han sido criados en un ambiente donde todo lo que han aprendido es árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos puede liberar de eso. Tercer punto, ya terminamos con 3 y 4. Tercero, responde a todo pecado con vida. Estoy ayudándoles para tomar pasos en sus vidas. Responde a todo pecado con vida. ¿Qué me refiero cuando digo todo pecado? Me refiero a tu propio pecado y a los pecados de otros. ¿Responde con qué? Vida. Ok, relación y no reglas. Pero ¿sabes qué? Todos vamos a cometer errores. Todos vamos a meter la pata, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando eso sucede, cuando tú cometes un error, tienes una decisión en cuanto a qué árbol vas a escoger. ¿Qué posición? Si estás en el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando tú cometes un error vas a sentir condenación. Mientras que cuando estás en el árbol de la vida, cuando cometes un error vas a sentir convicción del Espíritu Santo. O sea, Dios te va a llamar la atención para que le pongas atención. Condenación te dice, metiste la pata, no puedo creer que lo hiciste, eres un perdedor. Convicción dice, cometiste un error, tú sabes mejor que eso, aquí hay una salida. ¿Sí ven? Son dos perspectivas. Conociendo a Dios, tengo que escoger cuál. Como cristiano, tengo que escoger cuál posición voy a tener. Es un abordamiento diferente a la misma situación. De hecho, es fácil recibir gracia para mi pecado, porque yo quiero gracia para mi pecado cuando cometo errores, pero es difícil extender gracia a otros cuando cometen pecado. Todos queremos, cuando yo cometo un error, por favor, tengan gracia conmigo, ¿verdad? ¿Quién no quiere? O sea, pero cuando otros cometen error, le venía. Solo le pasa por estar. Ese no es el árbol de la vida. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No permitas que haya condenación. ¿Saben? Me recuerda, ¿ustedes se acuerdan la historia de Jesús y la mujer adúltera? Había una mujer adúltera, la sacaron y dijeron, mira a Jesús, porque los fariseos querían atrapar a Jesús. Mira a Jesús, esta mujer ha cometido adulterio. ¿Cuál era la ley? Según la ley, apedrearla. Todos tenían sus piedras en la mano. Mira a Jesús, era una trampa para Jesús, porque si él decía, sí, mátenla, entonces él aprobó el asesinato de ella. Entonces, pero si no, entonces mira, no está siguiendo la ley. Era una trampa, y es increíble la respuesta de Jesús, porque cuando Jesús en ese momento responde, dice, espérese un momentico, que tire la primera piedra el que esté libre del pecado. Y dice la palabra que Jesús se inclinó y empezó a escribir en la arena. ¿Recuerdan la historia? La Biblia no nos dice qué escribió Jesús. Hay especulaciones, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que de repente digo, ok, antes de apedrear, espérese un momentico, y de repente allá estaba Marquitos, y escribió aquí, Teresa, la amada de Marquitos. Marquitos tiró la piedra y dijo, no. O sea, no la esposa de Marquitos, y de repente escribió por acá Patricia, y acá Tomás tiró. Porque Jesús le estaba dando, ¿cómo se dice? Las amadas, ¿cómo se dice? La amante. Perdón. Que no me dieron la respuesta que quería. Entonces escribió Jesús, Susana, María. Entonces ahí se fueron los que estaban con esas amantes. Y de repente cualquier otra, y de repente uno por uno, porque se dieron cuenta que todos. Y de repente Jesús mira a la mujer y dice, mujer, ¿quién está aquí para acusarte? Y la mujer seguro que levantó la mirada y dijo, no hay nadie. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, gracias. Ahora ve y vive una vida sin pecado, ¿verdad? La combinación de gracia y verdad de Jesús, necesitamos ambos.
Cuidado con la enseñanza de hipergracia. Todo gracia, gracia. Porque al fin y al cabo a Dios no le importa nada entonces. No importa cómo vive. Cuidado con eso porque a Dios sí le importa. Solo que Dios extiende gracia y extiende no condenación, pero también extiende una verdad que dice, hey, puedes vivir de una manera diferente. Esta es la manera que tenemos que abordar el cristianismo. Último consejo práctico 4. Cuida tu corazón para no volver atrás. Cuida tu corazón para no volver atrás. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, como hemos aprendido en Freedom, que entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida hay a vine, una cuerda, como cuando los micos se pasan de un árbol para otro. Una rama, yo no sé lo que. Eso. Y yo puedo estar en el árbol de la vida y de repente estoy en el árbol del conocimiento del bien y del mal y me pongo a criticar y me pongo a juzgar y mira que tú y mira que yo. Es tan fácil pasar de uno al otro. Por eso, cuida tu corazón para no volver atrás. O sea, elige el árbol de la vida y corta esa rama para no volver atrás al árbol del conocimiento del bien y del mal. Tienes que tomar la decisión cada día, todo el tiempo. Deuteronomio 30:19, último versículo. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Cuando yo entendí esta enseñanza unos años atrás, la convicción del Espíritu Santo me cortó. Porque pude ser sincero conmigo mismo, hijo de pastor, que aparentemente tomaba muy buenas decisiones, bien encarrilado, conectado a mis pastores de jóvenes, gracias a Dios, a mi entorno, a mis amigos, pero lo que más el enemigo usó en mi contra fue la arrogancia. En mi juventud como cristiano, lo que más no fue que si el mundo y que si eso para algunos sí, para mí fue estando y conociendo la verdad, pero elegí otro evangelio. Y por años de mi vida mi perspectiva era árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es que ni comparamos. Yo sé más que tú y tú. Yo decía, yo tenía 15 años y el otro tenía 50 y yo sabía más Biblia que él. ¿Cómo se va a comparar? Conocimiento del bien y del mal. Ese no es el corazón de Jesús. Y el Señor me empezó a hablar y hablar y sentí una convicción. Esta iglesia no puede ser una iglesia que anda en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso aquí es cero religiosidad y relación con Dios. Aquí yo no voy a perder el tiempo aquí criticando que si mira a ese pastor y mira a esa iglesia. No. Deja que los que se critiquen se critiquen. Aquí vamos a hablar de mira a Jesús. Mira lo que Él ha hecho. Mira lo que puede hacer en nosotros. Wow, qué tremendo es el Señor. Pensando y creyendo que los demás son mejores. O sea, Pablo dice, y todos los Nuevos Testamentos debemos considerar a los otros como si fuesen mejores, ¿verdad? Porque siempre voy a estar en una mejor posición si trato a la gente con amor. ¿Y saben qué sucedió en nuestra iglesia cuando empezamos a abrazar esto de una manera bien, a enseñar freedom y a entenderlo? Empezó a disminuir ese espíritu religioso, empezando conmigo, y empezó a incrementar un espíritu de relación con Dios. ¿Y saben qué hace eso? Eso atrae a la gente. Dice la Biblia que es la bondad de Dios que conlleva el arrepentimiento. Pero a veces cuando gente, en muchas iglesias y muchos cristianos, la gente no recibe bondad, la gente recibe fuerte. Arrepiéntete o quémate. Turn or burn. Ese no es Jesús. Nunca vemos eso en Jesús. Yo doy gracias porque siento que es una libertad que hoy vivo que antes no vivía. Es una libertad que tú puedes experimentar también. Señor, yo te pido por cada hombre y cada mujer, cada joven en este lugar y viendo en línea. Señor, yo sé que hay personas que quizás escuchan este mensaje y están escuchando claramente de algo que tú quieres hablar y tratar con ellos. Oh Señor, haz tu obra, haz tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que esto no se trata de reglas, se trata de relación. Ayúdanos a entender, Señor, que esto no se trata de un deber externo, se trata de abrazar deseos internos de conocerte mejor.
No vamos a estar luchando por obtener tu aprobación. Vamos a prepararnos para recibir tu amor. No nos vamos a enfocar en lo que nosotros hacemos o no hacemos o cuánto hacemos. Vamos a enfocarnos en todo lo que ya tú has hecho, Jesús. Que el mensaje puro de tu evangelio sea predicado aquí en Vertical y que no permitamos que ese puro evangelio sea adulterado o mezclado con otras cosas, porque entendemos que Jesús más nada es igual a todo. Perdónanos, Señor, por cualquier arrogancia o soberbia. Perdónanos por cualquier espíritu de crítica que hemos tenido en el pasado, pensando que somos tan mejores que otras personas, o que otros creyentes, o que otras iglesias. Señor, que eso sea lo más lejos de nosotros aquí en Vertical. Que seamos una iglesia enamorada de Jesús, que elegimos escoger vivir desde la perspectiva del árbol de la vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.